Hola a todos, en el día de hoy vamos a hacer un club de revista en donde la doctora María Alejandra Martínez nos va a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico tanto en neonatos como en niños. Esta es una revisión sistemática de un artículo que salió recientemente. Muchísimas gracias, doctora María Alejandra, y bienvenida. Muchas gracias, doctor. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro club de revista. Como ya lo dijo el doctor, vamos a hablar sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en recién nacidos que las madres han sido diagnosticadas con COVID-19 y en neonatos y en infantes que son menores de 6 meses que han adquirido COVID-19. Este es una revisión sistemática. Y para hablar un poco sobre la descripción del artículo, entonces este fue, como ya lo dijo el doctor, un artículo publicado recientemente en el mes de abril del 2022. Fue publicado por la revista Viruses y como primer actor tenemos al doctor Domenico Umberto de Rosé, que es un médico neonatólogo, es miembro de la Sociedad Italiana de Neonatología y de la Sociedad Italiana en Pediatría. Algo a tener en cuenta es que esta revista está calificada en el cuartil 1. Esto quiere decir que está en los primeros 25 revistas más importantes de investigación y que son más utilizadas, pues, digamos, para consultar. Entonces, a modo como de contextualizarnos, algo que quería recalcar era como la definición que tiene una revisión sistemática. Este es un artículo de síntesis de la evidencia disponible en el que se realiza una revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios y es con el objetivo de resumir la información existente respecto a un tema particular. Los investigadores, luego de recolectar los artículos de interés, los van a analizar y los van a comparar con la evidencia de otros pues, que en este momento se tengan y las razones que, digamos, los autores pueden tener para la realización de este tipo de revisiones es cuando existe una incertidumbre en relación al efecto de una intervención debido a que existe evidencia contrapuesta respecto a su real utilidad, cuando se desea conocer el tamaño de efecto de una intervención y cuando se desea analizar el comportamiento de una intervención en sus grupos de sujetos, como en este caso, pues que ya vamos a hablar de recién nacidos, de neonatos y de lactantes. A modo a modo de introducción a lo que mencionaban, era que el COVID-19 podía afectar a todos los grupos etarios, desde los más pequeños hasta los más grandes. Los niños parecerían tener un curso clínico más favorable de la enfermedad relacionada con el COVID-19 y esto se pudo observar durante los 2 años que llevamos de pandemia. Las infecciones por COVID son menos frecuentes en neonatos, en niños y lactantes debido a que estos presentan menos receptores para el COVID-19 en sus epitelios. Entonces, por lo tanto, pues no es tan fácil que pues, se infecten con este virus a diferencia de los adultos. Los casos neonatales están principalmente vinculados a la transmisión horizontal. El grupo familiar pues generalmente es el que pues pasa, digamos, o transmite la infección a estos niños y son pocos los niños que se enferman, pero claramente es mucho mayor la probabilidad de que enfermen gravemente debido a la aparición de este síndrome inflamatorio multisistémico, pues como ya lo mencionamos. Entonces, el objetivo de este artículo no era explícitamente mencionado, pero mencionaban que era describir las características clínicas del síndrome inflamatorio multisistémico en recién nacidos y bebés menores de 6 meses con COVID-19 adquirido, y también proporcionar sugerencias preliminares en el manejo de este nuevo escenario clínico. A modo pues, de introducción también mencionaban que en los niños nosotros debemos como de sospechar en caso de que ellos tengan estos síntomas de que están pasando por el síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, hablaban de que casi todos los pacientes podían presentar fiebre, pero que podría estar ausente, especialmente en neonatos, y tenía que acompañarse de 2 de los siguientes síntomas. Entonces, hablaban de disfunción cardiovascular, de distrés respiratorio, de síntomas gastrointestinales, de anormalidades mucocutáneas, cuando tenían una discapacidad neurológica o cuando tenían una lesión renal aguda. Y pues si, digamos, tenían estos síntomas, podríamos sospechar de que el paciente estaba cursando con este síndrome. Los materiales y métodos que mencionaron era que incluían estudios de cortes transversales y de casos y controles de series de casos o informes de casos publicados como artículos o cartas a los editores. Y describieron recién nacidos con síndrome inflamatorio multisistémico después de una infección materna por COVID-19 o neonatos y bebés dentro de los primeros 6 meses de vida infectados por COVID y con características de síndrome inflamatorio multisistémico. Los materiales y métodos, ellos realizaron una búsqueda exhaustiva en las siguientes bases de datos que son PubMed, Scopus y Embase.
y solamente tuvieron dos criterios de exclusión, que primero era que todos los artículos recuperados escritos en un idioma distinto al inglés, pues obviamente los excluían, y los artículos que no reportaron claramente el número de infantes menores de 6 meses de edad. Entonces, lo que ellos mencionaban era que tomaban varios artículos y, digamos, si tomaban varios grupos etarios, solamente tomaban la información de menores de 6 meses de edad, pero si no eran claros en esto o cuántos pacientes eran, pues obviamente no los tomaban pues para incluirlos en este estudio. En los resultados hicieron un flujo de trabajo de revisión y de síntesis, consideraron 48 artículos conformados por 29 reportes de casos, 6 series de casos y 3 estudios de cohortes. En las características de los artículos incluidos se evaluó como intermedia una puntuación media de 5, la calidad metodológica de los informes de casos, serie de casos y estudios de cohortes que proporcionaron datos complementarios con descripciones de casos, y 90 casos de neonatos y lactantes menores de 6 meses con síndrome inflamatorio multisistémico estaban descritos en la literatura al momento de la búsqueda. Entonces ya en los resultados, pues cuando hablamos de los recién nacidos que fueron diagnosticados con COVID-19, ellos tomaron 13 artículos. De estos 13 artículos encontraron que habían 33 casos de síndrome inflamatorio multisistémico en la primera semana después del nacimiento. 24 de estos neonatos pues fueron prematuros, tenían una edad gestacional mediana de 34 semanas y una mediana de peso al nacer de 2020 gramos. El diagnóstico se realizó una mediana de edad de 2 días y todos los pacientes ingresaron a la UCI. 17 de estos pacientes requirieron ventilación mecánica y todos los pacientes tuvieron exposición previa materna y también al SARS y también al COVID-19. Lo que ellos mencionaban era que estos pacientes, como tenían exposición pues con la madre, la tomaban como si ella hubiera sido la que hubiera contagiado al bebé. 4 de estos tuvieron una PCR positiva para COVID y 25 tuvieron serología positiva para una infección perinatal materna por COVID-19. Entonces, pues estos datos que están subrayados pues son como los más importantes, que eran pacientes prematuros, que todos tuvieron que ingresar a la UCI, que requirieron ventilación mecánica y que tenían además serología positiva pues perinatal materna para COVID-19. En cuanto al cuadro clínico, entonces mencionaban que estos pacientes en el 78.8% presentaron afectación de órganos y sistemas que incluyó disfunción cardiovascular y el 66.7% presentó dificultad respiratoria. Otros síntomas que se presentaron que no fueron, digamos, tan característicos fue la fiebre, los síntomas gastrointestinales, las anomalías mucocutáneas, el deterioro neurológico, la lesión renal aguda, y en ninguno de los pacientes se presentaron anomalías musculoesqueléticas. En cuanto a los resultados del laboratorio, estos, digamos, nos ayudan a nosotros a guiarnos frente a cómo o qué, digamos, para clínicos tomarle a estos pacientes para poder diagnosticar este síndrome. Entonces, en el 60% de los pacientes vieron que aumentó la PCR, la proteína C reactiva, en el 84.4% un aumento de dímero D, en el 51.5% hubo un aumento de péptido natriurético cerebral, y en otros pacientes se vio que podía verse aumentada la procalcitonina y la troponina. Entre otras cosas, se vieron aumento de interleuquina 6, trombocitopenia, acidosis metabólica, un tiempo de protrombina prolongado e hipoalbuminemia. En hallazgos en imágenes, en el 36.4% de los pacientes de gráfica computarizada de tórax reveló compromiso pulmonar en 12 neonatos. Y en 17, la ecocardiografía mostró disfunción ventricular deprimida de anomalías coronarias. El tratamiento en estos pacientes, lo que se hizo fue que a 27 se les dio inmunoglobulinas intravenosas, a 18 se les requirieron de soporte inotrópico, a ninguno se les dio tratamientos biológicos o antivirales, que los vamos a ver más adelante. En 10 de los casos se describe el uso de antibióticos de amplio espectro. En 6 de ellos se administró ácido acetilsalicílico y entre estos pacientes se les dio tromboprofilaxis. Entre otros datos, pues la estancia media de estos pacientes fue de 16 días, 30 de los pacientes tuvieron una evolución favorable, uno de los pacientes sin comorbilidad sobrevivió, pero requirió amputación de la pierna derecha debido a una trombosis aguda de la aorta abdominal, uno de ellos sobrevivió después de una diálisis peritoneal,
y 2 fallecieron, el primero al día 8 por difusión multiorgánica y el segundo falleció al día 11 por enterocolitis necrotizante. Ahora, para ya hablar de los neonatos que son lactantes y que adquirieron la infección, pues digamos de otra manera que no fue, digamos, con la madre, se tomaron 25 artículos. Entre estos, 32 neonatos y lactantes menores de 6 meses tuvieron síndrome inflamatorio multisistémico posterior a la infección adquirida de COVID-19. 6 de estos lactantes tenían comorbilidades, 13 requirieron ingreso a la UCI, 9 de ellos requirieron ventilación mecánica, 21 de ellos tuvieron una PCR positiva para COVID-19 y 12 lactantes tuvieron exposición previa a COVID que se confirmó mediante una serología positiva. Pero en este caso lo que ellos hicieron fue como tomar, digamos, que un familiar cercano al bebé, digamos, no la madre, tuvo COVID-19, se acercó al niño y lo contagió. O eso pues era lo que daban a entender. Entonces, en el cuadro clínico, en el 84.4% de los pacientes tuvieron fiebre, a diferencia, pues, claramente de los recién nacidos, que solamente era el 18.2%. El 81.3% se observó la afectación de órganos y sistemas que incluyó disfunciones cardiovasculares en lactantes. En el 71.9% presentaron dificultad respiratoria, tuvieron síntomas gastrointestinales que fueron más predominantes que en los niños recién nacidos, tuvieron deterioro neurológico, anomalías mucocutáneas, pues que en este caso tuvieron 14, en el anterior no hubo ninguno, y pues la fiebre que ya lo mencionamos. En los hallazgos de laboratorio, en el 68.8% la proteína C reactiva estuvo pues aumentada, la ferritina también estuvo aumentada en el 56.2%, en el 40.6% de los pacientes el péptido natriurético cerebral estuvo aumentado, el dímero D igualmente, y tres cosas más para tener en cuenta era que tenían también procalcitonina aumentada, troponinas positivas e hipoalbuminemia. En los hallazgos de imágenes, en 8 pacientes que corresponden al 25%, presentaron afectación pulmonar por radiografía de tórax y o tomografía computarizada de tórax, y en 21 pacientes que correspondían al 65.6%, la ecocardiografía se detectó depresión de la función ventricular y anomalías coronarias. En cuanto al tratamiento, 22 de los pacientes recibieron inmunoglobulinas intravenosas, 15 recibieron esteroides intravenosos, principalmente mencionaba la metilprednisolona, 5 de ellos necesitaron soporte inotrópico, 9 de ellos recibieron medicamentos biológicos, 5 de ellos requirieron anikinra, también se administró infliximab, tocilizumab, interferón alfa 1 inhalado, en 3 de ellos recibieron tratamiento con remdesivir como antiviral. 17 de ellos se describió el uso de antibióticos de amplio espectro, en 14 de ellos se administró ácido acetilsalicílico, en 14 de ellos también se utilizó tromboprofilaxis y en uno solo se utilizó warfarina. Entre otros datos, la estancia media fue de 15 días, 29 de los pacientes de 32, la evolución fue favorable. En 4 de estos pacientes fallecieron, mencionaban que habían 2 neonatos de sexo femenino dentro del mes de vida sin comorbilidades, un varón de 2 meses de edad con linfohistiocytosis hemofagocítica familiar secundaria síndrome de Griscelli tipo 2 y un bebé de 3 meses con enfermedad arterial coronaria aislada. Al analizar, digamos, los datos de los pacientes, pues que de los pacientes recién nacidos, entre los bebés que, digamos, ya son neonatos y lactantes, solo 5 de estos pacientes tenían un mes o antes de llegar a la edad de término, que habían nacido prematuros, y esto correspondía al 15.6% de los pacientes. Entonces, estos 5 pacientes se tomaron como una muestra aparte y los clasificaron, digamos, los caracterizaron de la siguiente manera. Entonces, decían que 3 de ellos habían presentado fiebre, 5 de ellos, pues todos habían presentado compromiso cardiovascular y respiratorio, 2 de ellos tenían síntomas gastrointestinales, 3 de ellos recibieron inmunoglobulinas intravenosas, 4 de ellos recibieron esteroides, todos los pacientes requirieron ingreso a la UCI y ventilación mecánica, y 2 de estos pacientes fallecieron. Entonces, ¿cuáles van a ser, digamos, las diferencias pues, importantes entre los neonatos entre neonatos que tienen recién nacidos y los neonatos o lactantes, por decirlo así?
Entonces es cuando vamos a ver que la infección por COVID se adquirió después del nacimiento. La fiebre fue una característica frecuente en el 60% de los pacientes, en lugar pues de los recién nacidos. Todos los recién nacidos tuvieron un curso severo que claramente requirió el ingreso a la UCI. La afectación de los sistemas de órganos fue similar en ambos grupos de recién nacidos, con signos y síntomas cardiovasculares y respiratorios prevalentes. No encontraron diferencias significativas entre los dos grupos para las pruebas de laboratorios y tratamiento. Como ustedes vieron, digamos, casi todo era igual. La proteína C reactiva, el dímero de elevado, las troponinas elevadas. 2 neonatos fallecieron en ambos grupos, con una incidencia ligeramente mayor en el grupo de neonatos y lactantes, aunque no significativamente. Entonces, en este caso, ellos tomaron como referencia no los cuatro pacientes que murieron, sino que tomaron los dos únicos pacientes del grupo aparte que les mencioné, que eran pues los 5, que era aparte. También tomaron dos estudios de cortes que describió a 1.063 niños con síndrome inflamatorio multisistémico, incluidos 31 bebés dentro de los 6 meses de edad, y estos datos permiten calcular que el 2.9% de los casos notificados están relacionados con lactantes menores de 6 meses, y de estos 10 eran neonatos y 21 eran lactantes. En la parte de discusión, esta es una revisión sistemática. Mencionaban que era la primera en sintetizar los datos actuales en recién nacidos sobre síndrome inflamatorio multisistémico y también en lactantes. La literatura se centra en informes de casos o en pequeñas series de casos. A diferencia de los niños mayores con síndrome inflamatorio multisistémico, en los que los síntomas gastrointestinales fueron la manifestación más común, como ya lo habíamos dicho. La disfunción cardiovascular y la dificultad respiratoria son los hallazgos prevalentes tanto en neonatos como en neonatos lactantes. El estándar de referencia diagnóstico actual para la dificultad respiratoria neonatal incluye la radiografía de tórax, pero solamente en 1/3 de estos pacientes se va a encontrar que la radiografía es patológica. Entonces, lo que ellos mencionaban era que también teníamos otra herramienta que era la ecografía pulmonar, cuando no teníamos, digamos, un diagnóstico certero, cuando nosotros sospechamos que el paciente estaba cursando con el síndrome inflamatorio multisistémico. Y en este caso, si nosotros encontramos en esta ecografía muchas líneas B y derrame pleural, pues vamos a apoyar el diagnóstico de este síndrome. Otra cosa que mencionaban era que la ecografía pulmonar pues iba a reducir la exposición a rayos X del paciente, pero lo que se había visto era que la eficacia para poder tener, pues digamos, este hallazgo de líneas B era muy complicado, dado que solamente se había descrito que en un bebé de 6 meses de edad con síndrome inflamatorio multisistémico se había dado este hallazgo. Encontraron una línea pleural irregular, líneas B con parches bilaterales, distribución y pequeñas consolidaciones periféricas, pero no mencionaban otras cosas. Por lo tanto, digamos que no es como de una utilidad muy, como que no tiene una sensibilidad muy adecuada para nosotros diagnosticar o dar un diagnóstico pues certero después de una ecografía pulmonar. Todos los lactantes con sospecha de enfermedad inflamatoria pues se deben de someter a una ecocardiografía porque ya lo dijimos que había una gran posibilidad de disfunción miocárdica y daño en las arterias coronarias y que se observaba en los dos grupos de pacientes. Sugieren una ecocardiografía en neonatos con síndrome inflamatorio multisistémico después de 24 a 48 horas de vida, o digamos si el paciente tiene síntomas y nosotros sospechamos de esto, pues lo podemos tomar. Y pues también tenemos que tener en cuenta los cambios hemodinámicos que fisiológicamente se van a producir durante la transición de la vida fetal a la neonatal. Y en los lactantes, digamos que son niños pues que claramente ya pasaron por esta etapa, se debe realizar una ecocardiografía al ingreso. Los recién nacidos con este síndrome tenían una mayor necesidad de soporte inotrópico, diferente a los lactantes, pues que no requirieron tanto soporte inotrópico. La ecocardiografía lo que nos va a ayudar es a evaluar longitudinalmente a los bebés y, digamos, la respuesta que ellos tuvieron a las terapias, a los tratamientos, perdón. El aumento de enzimas cardíacas, como la troponina y las proteínas relacionadas con la función cardíaca, como el péptido natriurético, debe inducir una fuerte sospecha de compromiso miocárdico y requiere un seguimiento cuidadoso. Los marcadores inflamatorios pueden estar elevados. En los neonatos recién nacidos, pues vamos a ver que tenían estos marcadores más bajos y los lactantes iban a estar más aumentados, y pues digamos que eso también nos puede ayudar a nosotros como a tener como una manera de guiar
de guiarnos a nosotros pues hacia un diagnóstico, y el mejor enfoque de tratamiento y el momento adecuado debe definirse de forma individual. Entonces, esto lo mencionaban era porque, digamos que a todo paciente siempre se le debe colocar o sea, las terapias, los medicamentos o las terapias dependiendo de lo que el paciente requiera. No quiere decir que porque mencionamos las inmunoglobulinas y todo eso a todos los pacientes se les va a colocar lo mismo. No, siempre se tiene que dar un abordaje individual a cada paciente. Concluyeron que ambos síndromes parecen originarse a partir de mecanismos inmunomediados en el contexto de una sospecha o confirmación de infección por COVID-19. Sin embargo, en los pacientes recién nacidos, la fuente principal es la infección materna en el embarazo, con paso transplacentario de anticuerpos maternos, mientras que cuando son lactantes, el bebé va a contraer una infección postnatal y genera una respuesta de anticuerpos con capacidad de neutralización intacta. Se demostró la eficacia de las inmunoglobulinas intravenosas en pacientes lactantes para prevenir los complejos de ataque a la membrana por factores del complemento, y así se mitiga la patología mediada por los autoanticuerpos, y apoya la hipótesis que los autoanticuerpos van a contribuir a la patogénesis del síndrome inflamatorio. La mayoría de los bebés descritos en la literatura recibieron tanto inmunoglobulinas y esteroides, y principalmente la metilprednisolona, y esto es importante mencionarlo porque se vieron que cuando tenían, digamos, esta combinación de medicamentos, tenían un curso más favorable los niños que eran lactantes, a diferencia que cuando solamente se administraba la inmunoglobulina. Y sin embargo, la interpretación de los datos pues está limitada. Ellos mencionaban que por el diseño observante del estudio. Los antivirales como Remdesivir se usaron poco, no se utilizaron en ninguno de los recién nacidos y solamente se utilizó en el 9.4% de los neonatos y lactantes. Y no se administraron biológicos a los recién nacidos, mientras que aproximadamente un tercio de los bebés que son lactantes requirieron tratamiento con anakinra, infliximab, tocilizumab e interferón alfa inhalado. La mayoría de los recién nacidos y lactantes fueron tratados con antibióticos de amplio espectro, dada la superposición de signos y síntomas clínicos de sepsis. La duración de la terapia con antibióticos debe evaluarse cuidadosamente, dado que hay que reducir la exposición del paciente a los antibióticos de amplio espectro porque puede resultar en evitar la propagación de organismos resistentes a múltiples fármacos, y el tiempo que se debe de dar estos medicamentos es hasta que los hemocultivos del ingreso ya hayan salido negativos, y esos pues generalmente son hasta las 48 horas. Ellos mencionaban que los patógenos crecían más o menos hasta las 48 horas, entonces que si a las 48 horas estaban negativos, pues era como un criterio para nosotros suspender los antibióticos en estos pacientes. Por otro lado, mencionaban que aunque la evolución fue favorable en la mayoría de los casos, la mortalidad observada fue del 9.2% de los recién nacidos. La tasa de mortalidad informada fue el del 1.9% cuando se consideraron todos los casos pediátricos con síndrome inflamatorio sistémico. Ese estudio pues mencionaba que tuvo varias limitaciones. En primer lugar, porque los estudios disponibles eran en su mayoría informes de casos o series de casos con posibles sesgos de selección, no mencionaban, digamos, cuáles. En segundo lugar, los datos sobre algunas variables no estaban disponibles en todos los documentos o no se informaron de manera uniforme. En tercer lugar, no hubo consenso sobre los criterios diagnósticos del síndrome inflamatorio multisistémico, mientras que recientemente hay criterios modificados propuestos para el síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes recién nacidos. Como cuarto, la mayoría de los datos que se obtuvieron, esto se obtuvo en el periodo pre-Omicron, es decir que desde finales de noviembre del 2021, a partir de la nueva variante del Omicron, el número de casos pues, del COVID-19 aumentó sustancialmente, pero esto fue tomado previo a esta aparición de esta cepa, entonces por lo tanto pues puede haber como un sesgo por esa razón. Y aunque se informa de que los síntomas de los nuevos casos son leves a moderados, no se sabe cuál era el impacto real en los bebés más pequeños para quienes aún no hay una vacuna disponible. En cuanto a conclusiones, mencionaban que el síndrome inflamatorio multisistémico, ya sea denominado en recién nacidos o en lactantes o neonatos, está relacionado con la exposición a COVID-19 y puede ocurrir en un alto porcentaje en recién nacidos y lactantes. En los recién nacidos afectados, los hallazgos comunes son la disfunción cardíaca y la dilatación aneurismas de las arterias coronarias, y por lo tanto pues recomendaban encarecidamente una ecocardiografía completa en el enfoque diagnóstico. Los estudios que consultaron informan de un buen pronóstico global a pesar de la necesidad frecuente de ingresos a la UCI o a la UCI.
y se necesitan más estudios epidemiológicos, clínicos, inmunológicos y desarrollo neurológico para aclarar mejor los resultados a corto y largo plazo de los recién nacidos y de los bebés con esta afección inflamatoria relacionada a la exposición al COVID-19. Estos son como algunos gráficos que tenían en el artículo, entonces aquí podemos ver como la diferencia en la, digamos, cuál porcentaje hay, en cuántos pacientes podemos encontrar mayor síntomas, digamos, perdón, me enredé. O sea, esta gráfica a nosotros nos ayuda para mirar cuáles síntomas afectan más a cuáles pacientes. Entonces, es decir, tenemos a los recién nacidos que son los azules y entonces vamos a ver que la difusión cardiovascular los afecta, el estrés respiratorio los afecta más, los síntomas de los intencionales no los afectan tanto como a los pacientes que son neonatos y lactantes. Entonces, esto nos ayuda a ver, digamos, a guiarnos en el diagnóstico también de los pacientes y a mirar si este paciente tiene, digamos, anormalidad musculoesquelética, si tiene una lesión renal aguda, si tiene discapacidad neurológica, si tiene anormalidades cutáneas, pues yo puedo hacer como un consenso de todos esos síntomas y enfocar mi diagnóstico. Estos también eran como unos laboratorios o ayudas diagnósticas, entonces hablaban de toma de gases arteriales, tomar un hemograma, la proteína C reactiva, los tiempos de coagulación, el dímero D, las enzimas cardíacas, la albúmina, la función renal y la hepática, los electrolitos. En qué casos nosotros vamos a tomar un electrocardiograma, que mencionaban que cuando las enzimas cardíacas estuvieran alteradas, pues se recomendaba la toma de electrocardiograma, y el ecocardiograma, como yo lo había mencionado, pues se tomarlo en todos los pacientes, la radiografía de tórax, la ecografía de pleural o de pulmón, un ultrasonido de abdomen donde podemos ver hepato y esplenomegalia, y también podemos tomar un ultrasonido también, pues digamos, del cerebro, pues que en ese caso, pues me imagino que sería una ecografía transfontanelar y una resonancia magnética. En cuanto al tratamiento, ellos sugerían en los objetivos, digamos, dar como un consenso pues del tratamiento, pero realmente simplemente hicieron como este cuadro donde mencionaban, digamos, que se administraba la inmunoglobulina intravenosa, los glucocorticoides, los medicamentos biológicos, pero como pueden ver, digamos, no hacen como un énfasis en qué pacientes se deben utilizar estos medicamentos. También tienen los antivirales, los antibióticos de amplio espectro simplemente daban como la sugerencia de suspenderlos cuando los cultivos estuvieran negativos, los inotrópicos pues que eran a necesidad, los inhibidores de bombas de protones hablaban de que se tenían que administrar al menos una vez diariamente o una vez al día, el ácido que los pacientes tuvieran anormalidades coronarias y dar tromboprofilaxis con heparines de bajo peso molecular en caso de que el paciente tuviera un estado protrombótico. Entonces, para hacer, digamos, una puntuación o no una puntuación, sino como una valoración de esta revisión sistemática, ellos mencionaban que se habían basado en la declaración PRISMA del 2020. Esta declaración o digamos esta guía se realizó para garantizar que una revisión sistemática sea valiosa para los usuarios, los autores que deben elaborar una publicación transparente, que sea completa y precisa, en la que se describa por qué se ha realizado la revisión, qué se ha hecho, entonces cómo se han identificado, cómo se han seleccionado los estudios, qué se han encontrado, las características de los estudios incluidos, por qué se excluyeron, todo lo demás. Entonces, digamos, esto nos da a nosotros como un listado de nosotros cómo elaborar esto, y según lo que mencionaban al inicio del artículo, ellos se habían basado en esto. Entonces, lo que ellos mencionaban era que esta guía permite a los autores alcanzar el objetivo con más facilidad y pues claramente, porque les dicen cómo los pasos a seguir. Entonces, esta es todo el listado de la guía Prisma del 2020. Voy a centrarme más que todo, digamos, en lo que yo pienso que es, primero que todo, es una evaluación subjetiva, es algo que yo realicé y que pues fue como mi manera de ver pues el artículo y de valorarlo. No significa pues que sea la última palabra. Cada persona pues tiene su punto de vista, y en caso pues en esto me voy a basar simplemente en las cosas que para mí fueron, digamos, que no estuvieron presentes en el artículo.
iniciando por los objetivos, digamos que no fueron, o sea, no fueron mencionados explícitamente como cuál era el objetivo real pues del artículo, de la revisión sistemática, perdón, con lo que ellos querían llegar. El proceso de extracción de los datos. Entonces aquí decían que tenían que indicar los métodos utilizados para extraer los datos de los informes, incluyendo cuántos revisores recopilaron datos de cada publicación, si trabajaron de manera independiente, los procesos para obtener o confirmar los datos por parte de los investigadores y si procede los detalles de las herramientas de automatización utilizadas en el proceso. En este caso, ellos simplemente mencionaron las herramientas, más no dieron detalles de estas. También mencionaban que describa los métodos utilizados para sintetizar los resultados y justifique sus elecciones, si se ha realizado metaanálisis, describa los modelos, los métodos para identificar. Digamos que ellos no justificaron, o sea, digamos que tenían unos criterios de inclusión muy, digamos, muy pocos, entonces por lo tanto no eran tan justificados, digamos, las elecciones que habían tenido. En cuanto a la evaluación de la certeza de la evidencia, ellos tomaron unos cuadros en donde colocaban, digamos, cada caso de cada paciente, pero realmente no mencionaban si la información o era confiable o no, o si realmente eso había sucedido o no. Entonces, pues por ese lado no lo hicieron. También dice que cite los estudios que aparentemente cumplían con los criterios de inclusión, pero que fueron excluidos y explique cuáles fueron excluidos. Ellos mencionaban que a veces habían unos artículos que iban a tomar, pero que al final no los tomaron y nunca mencionaron qué artículos habían sido estos. Presente las evaluaciones de riesgo del sesgo para cada uno de los estudios incluidos. Esto no lo presentaron, no dijeron como que por cada cosa que, por qué no. Para cada síntesis resuma brevemente las características y el riesgo de sesgo. O sea, en cuanto a lo del sesgo, solamente ellos mencionaron como 4 cosas, pero nunca fueron muy enfáticos como cuáles eran, digamos, los posibles como errores que podrían existir en este tipo de evaluaciones. Entonces, por lo tanto, pues en todo lo del sesgo no lo cumplieron. Sesgos en la publicación, como ya lo dije, certeza en la evidencia, tampoco pues mostraron mucho lo de la información que sea confiable, indique dónde se puede acceder al protocolo o declare que no se ha redactado ningún protocolo, en ningún momento mencionaron que fuera redactado un protocolo, y escriba y explique cualquier enmienda a la información proporcionada en el registro, tampoco lo mencionaron. Entonces, alguna de las apreciaciones personales que yo tengo frente al artículo es que, pues, primero es una revisión pues, sistemática que me va a permitir contextualizar a la población, y no solo a la población, sino también al personal de la salud, y digamos a toda la comunidad sobre algunas de las complicaciones del COVID-19, más que todo en niños que las madres ahora pues digamos son muy poco creyentes en cuanto a la vacunación, en cuanto digamos a los cuidados en los bebés. Entonces pues me parece que es algo importante. Realiza una recopilación de diversos artículos, sin embargo pues los análisis son subjetivos, dado que pues digamos cada artículo lo podía revisar diferente persona y por lo tanto entenderlo, dar una interpretación diferente, y pues eso puede sesgar. No fueron claros con los objetivos, tenían pocos criterios de exclusión, no mencionaron, digamos, criterios específicos de la inclusión, y no analizaron o compararon la información con la evidencia que se tiene hasta ahora. Entonces, digamos que pienso que hubiera sido importante como hacer como una comparación con lo que está, digamos, demostrado, y no tanto, pues, como lo que se ha visto o reportado. Y eso es todo. Muchas gracias. Doctora María Alejandra, muchísimas gracias. Excelente tu revisión. Muchas gracias. Gracias.